muy buenos días a todos los que me escuchan acá y bienvenidos a este su programa Periodismo y Sociedad en TV, acá por su canal Cinevisión, canal 19 de Cinevisión. Un placer estar con ustedes nuevamente en este día. Don Licho no está con nosotros en el día de hoy, sin embargo tenemos muchos temas para compartir con ustedes, temas interesantes que como siempre yo les preparo para cada miércoles en su programa Vía de Emprender. En la semana recordándoles siempre que este programa también se transmite por Dominican Network para todos los Estados Unidos y también en Facebook Live de Licho. También el programa se queda grabado en el Facebook del programa Periodismo y Sociedad. Y Reels del programa también se quedan en mi Instagram, Irene Lugo Espinosa. Un placer nuevamente el estar con ustedes en el día de hoy. En la semana pasada estuvimos tratando el tema de los derechos de los trabajadores y realmente el tiempo no nos dio para tocar todos los temas que yo traía para ese día, y hoy quiero continuar hablando acerca de estos derechos del trabajador. Y nuevamente quiero felicitar a todos los trabajadores de nuestro país por el lunes pasado haberse celebrado el Día del Trabajo en nuestro país. Teníamos un día libre, todos los empleados estaban libres, por lo menos la mayoría. Y nuevamente quiero felicitarles. En mi Instagram yo había preparado una felicitación para todos los empleados, que todos los que pudieron accesar a mi Instagram pudieron verlo, pero hoy quiero pasarlo por acá para el programa también, para que todos los que no pudieron verlo en mi Instagram también puedan contar con mis felicitaciones por el Día del Trabajador. Manuel, si puedes colocar este post. Quiero felicitar a todos los empleados por el Día Nacional del Trabajador. Nuevamente felicidades por el Día del Trabajador. Y había anunciado el miércoles de la semana pasada que desde el miércoles pasado y todo el mes, hoy y todo el mes de mayo, vamos a estar hablando acerca de temas relacionados a los trabajadores, es decir, temas muy importantes que los empleadores deben saber acerca del manejo de los trabajadores. Vamos a estar hablando de diferentes temas, así que les invito a que puedan estar en sintonía con nuestro programa Periodismo y Sociedad en esta subsección de los miércoles, Vía de Emprender, porque vamos a estar hablando de temas muy importantes que ustedes como emprendedores deben conocer. Precisamente en la semana pasada, el miércoles pasado, estuvimos hablando acerca de los derechos de los trabajadores y hablamos de que uno de los derechos era contar con una jornada de trabajo y decía que en nuestro país la jornada de trabajo debe ser de 8 horas diarias y no más de 44 horas a la semana. Precisamente yo hablé de esto el miércoles pasado y el jueves, es decir, un día después, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, habló acerca de este tema y él anunció el hecho de que el Ministerio de Trabajo, el país, ¿no?, el gobierno, se encuentra actualmente dando los primeros pininos, dando los primeros pasos para un plan piloto que va a ser un plan voluntario de reducción de la jornada de trabajo. Luego de que en muchas partes del mundo han hecho eso, hay otros países que ellos han decidido reducir
la jornada semanal de trabajo, el número de horas de trabajar durante la semana y diarias. El país actualmente se encuentra dando esos primeros pasos para realmente están buscando las informaciones, evaluando cuáles podrían ser los pros y los contras de una reducción de la jornada laboral. Y todavía, como están iniciando, realmente no se sabe cuándo eso va a ocurrir. Lo único que él pudo anunciar es que va a ser voluntario, es decir, va a ser un piloto donde todas las empresas van a ser invitadas a formar parte de ese plan piloto, va a ser de manera voluntaria, es decir, no se le va a obligar a nadie a ser parte del plan piloto, pero sí va a ser de manera voluntaria y con el objeto de obtener todas las informaciones y conocer los resultados que se darían sobre este cambio y reducción de la jornada de trabajo. Bueno, es una buena noticia para los trabajadores si les dicen, bueno, le vamos a reducir la jornada semanal de trabajo, y es excelente. Estaremos al pendiente, cualquier nuevo asunto acerca de este tema, yo les estaría informando por acá, por el programa o a través de mi Instagram. Así que manténganse atentos a cualquier información que yo pueda proveer al respecto. Y un tema que se nos quedó de hablar en la semana pasada era con respecto a los niños y el trabajo. Y en nuestro país existe mucha duda, mucha mala información. Algunas personas dicen, no, los niños no pueden trabajar o sí pueden hacerlo, desde tal edad sí pueden, desde cuál edad no se puede. Y hoy yo quiero aclararles muchos temas con respecto a este aspecto de si los niños pueden o no pueden trabajar. Pero antes quiero decirles de que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y nuestro Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la República Dominicana establecen ambas fuentes, de que los niños tienen derecho a que se les proteja frente a todas las formas de explotación, y hace una lista de diferentes formas de explotación, y también habla acerca de la explotación con respecto al trabajo. En el 2019, la Organización Internacional del Trabajo, del cual la República Dominicana es miembro, ellos hicieron un estudio en ese año y ellos establecieron que alrededor del mundo 152 millones de niños se encuentran realizando labores no apropiadas a su edad, los cuales laceran su integridad y sus derechos y su desarrollo tanto físico como intelectual. Y ellos establecieron que al menos la mitad de este número, recordándoles que yo dije 152 millones de niños alrededor del mundo, la mitad de esta cifra se encuentran realizando actividades consideradas dentro de las peores formas del trabajo infantil. Realmente es algo triste conocer este dato de cómo muchos niños alrededor del mundo están siendo explotados realizando trabajos, como dije, que no son propios para su edad, lacerándoles su estado físico y prohibiéndoles de su desarrollo tanto físico como intelectual. En nuestro país, el Código de Trabajo establece ciertos aspectos y hay una parte en el artículo 245 del Código de Trabajo que establece de que el trabajo de las personas menores de 14 años se encuentra
prohibido. Sin embargo, existen ciertas excepciones que el mismo Código de Trabajo establece, en los cuales los niños sí pueden trabajar. Porque, ¿verdad? Dicen, menores de 14 años no deben trabajar. Sin embargo, hay ciertas excepciones que el mismo Código de Trabajo, con asistencia del Ministerio de Trabajo, sí permite que los niños sí puedan trabajar. Y los artículos a partir del 244 del Código de Trabajo habla acerca del trabajo de los menores. Se encuentra en el título 2 del Código de Trabajo. Y el artículo 244 establece inicialmente, en los casos en que los niños, en los que la ley sí permite que los niños puedan trabajar, en esos casos los niños deben gozar de los mismos derechos y tienen los mismos deberes que los mayores en los aspectos de trabajo. También nos habla y se recalca, como dije anteriormente, de que los niños menores de 14 años no deben trabajar. Ahora, en aquellos casos que son las excepciones, en aquellos casos en que sea en beneficio del arte, de la ciencia y la enseñanza, y contando con una previa autorización del Ministerio de Trabajo, sí se pueden dar permisos individuales para que sí puedan trabajar los niños menores de 14 años. Y, por ejemplo, podemos ver, y es lo que el Código de Trabajo permite, niños, por ejemplo, en programas de televisión, en espectáculos, trabajando en producciones cinematográficas, películas, haciendo veces de actores o como figuras en diferentes ámbitos del arte. Y en esas áreas sí se permite, claro que tiene algunas especificaciones, ok, les permitimos a los niños ser parte de este tipo de trabajo, en ese tipo de área, pero hay ciertas cosas, ciertos puntos que los empleadores deben conocer al contratar a niños en estas áreas. Los niños menores de 16 años no pueden trabajar de noche. Y de hecho, el mismo Código de Trabajo especifica de que los turnos laborales no deben sobrepasar a las 8 de la noche. Y en aquellos casos, por ejemplo, en niños que participan en asuntos de arte, como dije, producciones cinematográficas, teatrales, artísticas, pudieran hacerlo, pero hasta las 12 de la noche. O sea, en un horario laboral normal que no tiene que ver con arte, los horarios de trabajo tienen que ser hasta las 8 de la noche. Y en los casos de producciones cinematográficas y todo eso, puede ser hasta las 12 de la noche. Pero sí especifica también de que nunca, en ningún caso, en ninguna circunstancia, los niños pueden trabajar 12 horas consecutivas, y de hecho especifica que esas jornadas de trabajo correspondientes a los niños en ningún caso debe sobrepasar las 6 horas laborales. Y también de que nunca los turnos pueden sobrepasar las 8 de la noche, ni terminar antes de las 6 de la mañana, lo que supone eso de que nunca deben ser empleados en turnos nocturnos, o sea, esos turnos que comienzan en la noche y terminan en la mañana. Eso no se puede. Sin embargo, establece de que estas prerrogativas no están sometidas a ellas aquellos niños que trabajan en empresas familiares donde los únicos empleados son los padres y los hijos. Es decir, en aquellas empresas familiares, sin importar que no sean del arte, pero tomando en cuenta otras especificaciones que también hay, por ejemplo, de que no pueden trabajar
en empresas donde se venda bebidas alcohólicas. En estos casos, aún sean empresas familiares, los niños no deben ser parte de este tipo de trabajo. También el Código de Trabajo establece de que los niños no pueden trabajar no pueden hacer trabajos de ambulantes, es decir, aquellos trabajos que no sean en un edificio, sino que sea vendiendo en la calle, vendiendo casa por casa, en el público como afuera. Esos tipos de trabajo deben ser autorizados por el Ministerio de Trabajo. Les tengo tantas informaciones y sé que ahora tenemos que pasar a un corte comercial. Manuel, vamos al corte comercial, nos vemos en un rato. Hola otra vez, aquí en su programa Periodismo y Sociedad, en esta sección Vía de Emprender, hablándoles acerca de los niños en el trabajo, y había dicho, bueno, los niños no pueden ser contratados en empleos realizando labores de ambulantes, digamos en la calle, y el mismo artículo 249 establece qué tipo de negocio se considera como de ambulantes y establece la venta, oferta de venta, colocación y distribución de artículos, productos, mercancías, circulares, billetes de lotería, periódicos o folletos, así como también limpieza de zapatos o cualquier otro tráfico realizado en lugares públicos o de casa en casa. Para este tipo de trabajo, los niños necesitan, o los empleadores, mejor dicho, poder contratar niños en este tipo de trabajos, debe contar con una autorización previa del Ministerio de Trabajo. Realmente les puedo decir que hace ya mucho tiempo, un tiempo, que yo no veo niños. Por ejemplo, antes estábamos conduciendo, nos parábamos en un semáforo y encontrábamos muchos niños limpiando cristales. Hace muchos años atrás que no veo niños limpiando zapatos, por lo menos no aquí en la ciudad. Soy muy de ciudad y tengo muchos años que no lo veo. Pero sí, hace pocos años atrás podíamos encontrarnos en las paradas de los semáforos niños limpiando cristales y vendiendo ciertos tipos de productos. Ciertamente el Estado ha estado realizando y enfocando sus esfuerzos en hacer que este tipo de asuntos no de que los niños no sean involucrados en este tipo de labores, aunque el Código de Trabajo sí establece que para este tipo de actividad requiere una autorización previa del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, vemos que realmente son muy pocos los niños que tal vez hoy en día en nuestro país estén realizando, al menos acá en la ciudad, labores de ambulantes, trabajo de ambulantes.
En todo caso de que un menor de 16 años sea contratado en cualquier tipo de empresa, este debe contar con las aptitudes, aptitudes, ¿sí? Físicas, mentales, laborales, para desarrollar la labor para la cual va a ser contratado. Es decir, incluso debe contar con una certificación médica que certifique que realmente el niño está en condiciones físicas de desarrollar la labor para la cual se le va a contratar. Y claro, esa labor que vaya a realizar debe estar acorde con sus capacidades mentales, educativas y físicas. También otro punto es de que no pueden en ningún sentido pueden realizar labores de mensajería. Ellos no pueden ser mensajeros ni de correspondencia ni de mercancías. Ellos no pueden ser contratados como mensajeros. No pueden tampoco ser contratados para realizar trabajos que pudieran ser peligrosos o insalubres. No deberá ser, aunque el Código de Trabajo lo establece en el artículo 251 para los niños, pero igual para los mayores, para los adultos, no debieran realizar ningún tipo de trabajo que pudiera ser peligroso o insalubre para su vida. Y realmente es un aspecto que los empleadores deben tomar en cuenta para contratar a los niños, ¿verdad? Garantizar su seguridad física, su seguridad emocional, y de que realmente este trabajo pueda servirles a ellos realmente de una buena experiencia y que no les vaya a lacerar sus derechos. Los empleadores que pretendan emplear menores están entonces obligados a, como dije al principio, de que en todo caso de que un menor sea contratado en una empresa, se le debe proveer de todos los derechos. Ellos tienen los mismos deberes que los adultos y también se les debe proveer y garantizar todos los derechos que la ley y el Código de Trabajo provee a los empleados. Y los empleadores que contraten niños, que contraten menores, deben crearle y proveerle las facilidades para que ellos puedan realizar labores que sean adecuadas y compatibles con su edad y con su capacidad, con su aptitud. Y deben permitirles poder participar en los programas escolares y programas extracurriculares de formación profesional. Es decir, y lo dije en el programa pasado, como ellos son niños, y recuerdo haberles dicho que el trabajo es voluntario, es decir, nadie debe ser obligado, a nadie se le debe evitar trabajar, pero nadie debe ser obligado a trabajar. Y por el hecho de ser niños, es muy fácil obligarlos a trabajar. Aún en empresas familiares es muy fácil obligarlos a trabajar. Y esto no está bien. Les recuerdo que les dije que en el programa pasado de que cualquier persona que sea obligado a trabajar en contra de su voluntad, eso no es trabajo, es una esclavitud. Y en este caso con los niños es una de las peores formas de esclavitud, cuando se le obliga a un niño a trabajar, y hay que tener mucho cuidado con eso. Y recordándoles de que ciertamente empresas privadas, empresas grandes, a veces ellos establecen programas de trabajo para menores en la época de verano, cuando ellos están de vacaciones en las escuelas, y permiten que ellos trabajen en sus empresas. Yo misma los he visto. Y también contar, ¿verdad? Como dije, proveerles de todos los derechos de los cuales ellos merecen y la ley les otorga.
Nosotros tenemos a don Licho aquí con nosotros y va a estar participando en la próxima sección porque yo le prometí, él me pidió, don Licho me pidió en el programa pasado de que por qué no hablábamos acerca del trabajo de las domésticas. Y yo le decía, bueno, sí, podemos hablar de ese tema en un programa futuro y dado que ya le tenemos acá con nosotros, quiero hablarles acerca del trabajo de las domésticas y vamos a ir a un corte comercial para darle la bienvenida a don Licho, para compartir con él ese tema tan importante. Manuel, si puedes ir nuevamente a comerciales. Bien, bien, regresamos con ustedes en esta segunda parte de Periodismo y Sociedad, hoy en la parte que tiene mucho que ver con Vías de Emprender, de Irene Lugo Espinosa, que hoy está tratando un tema interesante. Primero, el tema de los niños y la relación laboral, que comentábamos que ha habido una reducción drástica, muy notoria en los niños, en la cantidad de niños que está brindando servicio. Antes, como ella decía, una experta como ella decía, los niños que eran limpiabotas. Yo era limpiabota a los 12 años, a los 10 años, era manicero a los 8, 10 años, vendía muchísimas cosas en la calle y era repartidor de periódicos. Es decir, ya eso no se ve, ya la modernidad ha ido desplazando y también las leyes laborales, la conciencia de los estados, ha habido una política amplia de eso, que yo felicito a Irene por este gran tema, este acierto que ha tenido y le doy la bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido usted también por acompañarme en esta segunda parte del programa. Sabe que continuando, juntando, digamos yo, uniendo esos dos temas que yo traje para hoy, acerca de los niños en el ámbito laboral, también está prohibido el contrato de menores de 18 años en el trabajo doméstico. Ok, los niños no Los pueden niños haber... no pueden, o sea, las personas menores de 18 años no pueden ser contratados como empleado doméstico. Hay que ver la versión, porque antes, que también a uno le tocó, Sí, una madre tú te traes una muchachita, te trae a la muchachita o el muchachito ajá, para que haga del los campo, mandados en la casa ajá, y entonces en la familia, que era como la patrón, la familia ajá, patrón, bueno, pues lo inscribí en la escuela otras veces, exacto, porque pero en sí lo trataban como parte de la como parte de la familia, familia, le compraba la exacto, ropa y cosas así, pero todo, él tenía que trabajar en la casa, exacto, hacer tenía los que oficios, hacer oficios de la casa e ir en ese tiempo al colmado sí, y hacer cosas, los mandados, hacer los mandados que tenían que ver cercano a eso. O sea, eso hasta a pero veces eso también se ha se ha reducido reducido y drásticamente. creo eliminado. Sí, porque como tú decías, ya no encontramos ese, como ese gran número de niños, de infantes, haciendo esas labores. No obstante que tenemos, como tú vas a entrar al tema de las Domésticas. domésticas, tenemos también que tomar en cuenta que muchas madres que tenían que trabajar como domésticas eran madres solteras. Sí, Y esas madres solteras también tenían que trasladarse con sus hijos o dejar sus hijos donde una hermana que era su tía ajá. o donde la abuela y cosas así. Entonces, los niños ahí lo ponían, terminaban haciendo labores domésticas. domésticos y trabajo infantil, Exacto. porque las madres, tú no puedes estar en la casa sentado, Sí, porque las madres de antes enseñaban a los niños a trabajar desde chiquitos.
O sea, los niños no Pero eran... le cuento algo Sí, que me contaron mis padres. Ellos me decían, porque ellos son de campo, ellos me decían que en esa época los niños solamente llegaban hasta el cuarto curso de primaria. Ya cuando un niño llegaba al cuarto curso de primaria, estaba ya grandecito. Entonces ellos decían, ellos entendían que seguirlo mandando al colegio era una pérdida de tiempo y encontraban que era más factible que se quedaran en la casa haciendo las labores del campo, ¿no? Seguro. Arreando las vacas, ordeñando, con los sembradíos y eso, Sí. que llevarlo a la escuela, en el caso de los varones. Y en el caso de las hembras decían que lo que iban era enamorarse. Sí, le daban así, pero también ¿Le decían eso? había una realidad material, Sí, en que esa era la época. siguiente. En los campos, primero los niños nos inscribían en la escuela a los 7 años. Sí, Cuando grande. llegábamos a cuarto, si no nos quemábamos, porque antes se quemaban, Sí. nos quemábamos, y ya teníamos 12, 13 años. Exacto. Es decir, en cuarto curso, pero además la escuela nada más llegaba hasta cuarto curso Sí. en ese campo. Entonces había el dilema de que ya el niño estaba casi adolescente y no había escuela, había que sacarlo Muy del lejos, lugar ujú. a un lugar lejos para que fuera a la escuela en esa parte. Era un Pero en sacrificio. la ciudad, yo, por ejemplo, aquí en la capital, en lo que era antes la gran capital ahora, a uno lo levantaban temprano. Aquí habían más escuelas, pero no había generalmente cupo para Sí. toda esa gran cantidad de niños. No es como Y ahora que en cada esquina hay hay una una gran escuela. Y había muchos colegios también. Por la falta de escuela Se crearon los crearon muchos colegios colegios privados y pequeños. cosas para los pequeños. Y luego que se adelantó, que ya el niño a los 3 años debió estar en la escuela, ya lo obligaban, se modificaron las resoluciones para que el niño ingrese a la escuela a los 3 años. Eso ayudó un poco a la reducción de los trabajos infantiles. Claro. Pero aún así, la muchachada de las familias pobres Sí. tenían que trabajar. Sí, al principio del programa yo hablé acerca de una estadística que la Organización Internacional de Trabajo, de la cual nuestro país es miembro, ellos hicieron en el 2019 un estudio y ellos determinaron que 152 millones de niños alrededor del mundo se encuentran realizando labores Ahora, de trabajo. actualmente. En el 2019. Yo me imagino y que que los la países... mitad de eso, la mitad de ese número se encuentra desarrollando de las peores condiciones laborales. Sí. Se encuentran realizando Porque eso tiene de lo mucho que peor. ver con el desarrollo de los países. pueblos. Yo me imagino que en África, las naciones de África, tienen una gran cantidad de esos niños. Exacto. De Oriente Medio, del Oriente, de esas islas, de la parte oriental del planeta, en el Pacífico oriental. Yo creo que mucha gente, muchos niños, o esa gran carga número, está ahí. sí. Está ahí en esas. Pero Entonces, las domésticas. Si vamos entonces a hablar con las domésticas, usted sabe que el tema de las domésticas ha sido un tema Creo que ayer se inició. controversial. Ayer se iniciaba el programa. Ayer no, el 1 de mayo se inició el programa de reclutamiento. Yo oí al presidente hablando de la protección a las domésticas. Sí, bueno. Y a los domésticos. El 19, usted, vamos a decir, ha sido bien controversial el tema de las domésticas. Usted lo sabe. De hecho, hace unos años, en el 2000, creo que 2000, a ver si tengo el dato, 2019, un vocero del bloque de diputados del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana, él propuso un proyecto de ley para que en el 2018, Gustavo Sánchez, él propuso para que las empleadas domésticas no tuvieran que utilizar uniformes fuera del lugar donde trabajaban, sí. fuera del hogar, que pudieran utilizarlo solo en el interior del hogar o en las áreas. Imagino que si es un edificio,
el área de la piscina, la área ahí mismo dentro del edificio sí podía utilizarlo, pero en lugares públicos o privados, fuera del hogar, prohibido. Incluso él proponía que se le impusiera una multa entre 5 y 15 salarios mínimos a aquel empleador que obligara a una empleada doméstica a utilizar uniforme en lugares públicos. Eso ahí se mantuvo, fue aprobado en dos etapas, ¿no? Dos lecturas. En dos lecturas, en la Cámara Baja, pero al final... Cámara de Diputados, no hay Cámara Baja. En la Cámara de Diputados y después se engavetó ahí, como pasa mucho. O sea, no se hizo ley. No se hizo ley. Eso viene a propósito de que... Y eso mismo ha ocurrido con otros proyectos de ley que incluían temas relacionados a las empleadas domésticas, a los empleados domésticos, y solamente se quedaron como proyecto de ley, nunca se convirtieron en ley. Y es un problema. Sabe que hay Pero ya todo eso cambió a partir del ascenso del presidente Abinader, claro, que tomó la decisión de incluir en la ley de seguridad social, en la ley, en el código, ¿cómo se llama eso? El aspecto laboral. Sí, él es la resolución 14 del 2020, que se puso en ejecución a partir del 19 de diciembre. ¿Y qué contempla esa resolución? Esa resolución, se sabe que la Organización Internacional de Trabajo, ellos habían creado un convenio, que fue el convenio 189, donde establecían una serie de prerrogativas que incluían los trabajos domésticos, la protección de las empleadas y empleados domésticos, y esa ley databa del 2011. Sin embargo, no fue sino hasta el año pasado cuando el Estado, ¿verdad? Como usted dijo, el presidente Abinader quiso realmente impulsar ese cambio, esa modificación a través de esa resolución 14-2022 sobre los empleados domésticos, y creó esta resolución que modificó algunas, realmente agregó, habían algunos puntos que ya estaban en el Código de Trabajo, pero hubo ciertos aspectos que se agregaron, que se incluyeron en esta resolución, que es reciente, como dije, realmente se puso en ejecución a partir del 19 de diciembre pasado. 2022. Entre los beneficios están la asignación de 8 horas laborales como parte, y todo lo otro entonces sería tomado como horas extras, y había que pagarle como horas extras. Segundo, había que pagarle un sueldo mínimo a las domésticas, sí. El sueldo mínimo, que era variado, tengo entendido. Recuerdo una escala. Una escala, y tercero, otro beneficio muy importante era que había que incluirlo en la seguridad social para ser beneficiado con las pensiones y con el seguro médico de salud. Exactamente, básicamente esos fueron algunos de los aspectos que fueron incluidos. También esa resolución 14-2022 establece que debe existir un contrato, preferiblemente por escrito. Dice que también puede ser digital, pero que exista un contrato entre el empleador y el trabajador, porque realmente este tipo de empleo era muy informal, era ciertamente muy informal. De contrato, pero realmente no se establecían las reglas del juego, el horario, los días libres, las vacaciones, o sea, ciertos aspectos no se contrataban al momento de una persona llevar a alguien a su casa. El contrato era verbal. Era verbal, pero era muy informal. Mira, yo necesito a alguien que venga de lunes a sábado a hacer los oficios aquí, pero no se establecían ciertos aspectos que se toman en cuenta cuando tú haces un contrato de trabajo por escrito. Y el tener este contrato de trabajo por escrito le da formalidad, le da cierta formalidad a ese tipo de trabajo. Otro aspecto que usted mismo mencionó,
bueno, se habló de la seguridad social, Sí. pero también obliga actualmente a los empleadores a registrar, porque tú vienes siendo como una microempresa, tu casa, tu hogar, lo quisieron convertir con estas modificaciones como si fuera una microempresa. Bueno, a este empleado tú le tienes que registrar en el Ministerio de Trabajo, tú tienes que registrar ahí como hace una empresa todas las eventualidades sobre ese empleado, la entrada, la salida, las vacaciones, igual como hace un empleador de una Sí, empresa todo eso de con sus cesantía, vacaciones, doble cesantía, las sueldo. prestaciones por maternidad y todo eso, eh, debe estar comunicado ante el Ministerio de Trabajo. O sea, todo eso lo iba a llevar ahí. Exactamente. Tienen que contar con un salario de Navidad que debe ser pagado antes del día 20 de diciembre, debe contar con esos 14 días de Yo vacaciones. te pregunto, ¿y ya ese contrato está formulado? O sea, ¿ya el Ministerio de Trabajo oficializó los términos de ese contrato? No, realmente no, pero sí establece ¿Y de cómo se ha que, estado aplicando después de, recuerde que es reciente, sí, recuerde 6 que es meses? reciente, lo que tenemos es 6 meses con la aplicación de esta ley y ciertamente realmente tendría que hacer un estudio para saber qué realmente está haciendo la persona con Correcto. relación al contrato de trabajo. Bueno. Hay que darle más, realmente hay que darle más tiempo Bueno, a la ley para su pero aplicación. hay una asociación de empleados domésticos que está, creo que en la Central de Trabajadores Sindical Clasista, que dirige, me parece que Gabriel de Río-Doñé, y también la que dirige Pepe Abreu, también está, creo que tiene una sección que tiene una filial que trabaja con los domésticos. Vamos a seguir profundizando esto, Irene, en términos de cómo eso se puede ver para que, pero ya creo que tenemos tiempo. Sí, hay algo que yo no quiero dejar de decir, porque es un error que existe, de que una vez terminado el contrato de trabajo con un doméstico, un empleado doméstico, no le corresponde ni los auxilios de cesantía ni preaviso. Terminado el contrato. Exacto, no le toca eso. Todos los contratos que se terminan ya está exento de todo, ya las partes. Dice Manuel hace rato que nos tenemos que terminar. Pues vamos a despedirnos y vamos a agradecer. Mira, Irene, te felicito por este gran tema que has traído hoy, estos dos grandes temas que están hilvanados uno del otro, niños trabajando y doméstica, optando por la paternidad que hay entre uno y otro. Ustedes y nosotros pues nos veremos mañana en otro programa interesante que tiene que ver con periodismo y sociedad en temas que le impactan a usted y a su familia para que usted no pierda el rumbo. Hasta mañana, si Dios quiere.